Aprendizaje Temprano. Ellos tienen una información muy importante para todos los padres de familia que participan en los programas de la Oficina de Aprendizaje Temprano. Esta oficina compartió conmigo la presentación. Ellos hicieron algunos videos presentando toda la información que tienen para ustedes. Así que lo que voy a hacer es empezar la presentación y les voy a interpretar lo que está ocurriendo o lo que están diciendo. Aquí tenemos el primer video. Welcome back to the Office of Early Learning, Town Hall number 3. We are so excited to have the children read. Ella les da la bienvenida al ayuntamiento número 3. We'll begin by reintroducing our leadership team. Vamos a presentar a todo el mundo. Ella es la directora, la señora Karen Higginbotham. I'm Gregory Hall, the coordinator for the Clark County School District Pre-K program. El señor Gregory Hall, el coordinador del programa de Pre-K para el Distrito Escolar del Condado Clark. Hello, I'm Katie Salter, the lead teacher for Preschool Special Education. Katie Salter es la maestra líder para el programa de educación especial. Hi, I'm Angie Munde Avila, coordinator for the Early Head Start and Head Start program. Angie Munde Avila es la coordinadora para los programas Early Head Start y Head Start. Hello, I'm Vanette Fabregas, and I'm the assistant coordinator for the Early Head Start and Head Start program. La señora Vanette Fabregas es la directora o la coordinadora asociada para el programa de Early Head Start y Head Start. Les da la bienvenida a todo el mundo. After today's town hall, you'll get the opportunity to meet with our teacher leaders. Miss Kima Johnson is our Early Head Start team lead. Miss Teffy Brookins is our Head Start team lead. Javier Zapata is the education specialist who works with our home educators. Cynthia Stevens is our preschool special education team lead. And Miss Vanessa Pruitt is our pre-K team lead. Luego de este ayuntamiento, ustedes los padres tendrán la oportunidad de reunirse con todos los maestros líderes. Tenemos a la señora Johnson, que es la maestra líder para el programa de Early Head Start. Tenemos a la señora Brookins, que es la maestra líder para el programa Head Start. El señor Zapata, que es el especialista en educación. La señora Stevens, que es la maestra líder para el programa de educación especial. Y la señora Pruitt, que es la maestra líder para el programa de Pre-K. Remember, as soon as we finish, you'll see the link to rejoin the Zoom for that breakout session. Entonces, una vez se termine este ayuntamiento, les van a compartir el enlace. Say welcome and make sure you're staying in contact with your teachers. Remember, you can contact them through email. They all have their phones extensions listed, but during the school day, the best way to connect with them is either through our front desk or through Dojo. Okay. Nuevamente les da la bienvenida y les recuerda que pueden ponerse en contacto, en comunicación con los maestros. Esto lo pueden hacer a través de correo electrónico, un email, pueden hacer una llamada telefónica, los pueden llamar, pero ya pues las mejores formas para contactarnos, ya sea visitando nuestra recepción, nuestra oficina o mandando un mensaje por medio de Class Dojo. Remember, you'll have the open house with your team following this on the Zoom link, and our pre-K and PSPED virtual learners who choose to remain virtual will continue with the same schedule. Our face-to-face learners are going to return to school Monday, March 1st, and then they'll come Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Wednesday will remain a virtual learning day. That allows us to have a deep cleaning both on the weekends and during the middle of the week, in addition to the daily cleaning. But it also helps us with contact tracing so that we can ensure our young friends are safe. Okay. También les recuerda que ya después de este ayuntamiento pueden seguir el enlace Zoom para reunirse con el equipo, con los maestros. Los estudiantes que estén tomando las clases virtuales, si ustedes escogieron que sus estudiantes tomaran las clases virtuales, ellos van a continuar con el mismo horario. Todo será igual para ellos. Ahora, los estudiantes que regresen para las clases presenciales, estas clases comienzan el lunes 1 de marzo, o sea que este lunes que viene ahora, las clases presenciales van a ser los lunes, martes,
jueves y viernes. O sea que el miércoles va a ser un día virtual para todos los estudiantes. Esto es debido a que los miércoles quieren usar ese día para hacer una limpieza completa de todo el edificio, rastrear contactos, ese tipo de cosas. Entonces, para poder hacer eso todos los miércoles, los estudiantes que regresen a las clases presenciales tomarán las clases los lunes, martes, jueves y viernes, con el miércoles siendo un día de aprendizaje virtual. Our school schedule, again, virtual learners will continue that same schedule. The face-to-face learners should arrive and depart on time. It's critically important that they are here at the back gates when they close at 7:50. That will be the last entrance for the day, but class really begins at 7:30. So we really want to make sure that all of our children are here at 7:30. It does open as early as 7:20 so that if you need to drop off before dropping older children at the elementary, middle, or high school, we have just a little bit of extra time built in for you to make sure they can be at school on time as well. Okay, aquí les está explicando el horario. Para los estudiantes que regresen a las clases presenciales, el portón de la escuela va a abrir a las 7:20. Es muy importante que lleguen a tiempo. Es muy, muy importante que todos los estudiantes lleguen a tiempo. La última oportunidad que tendrán para que dejen a los niños en la escuela será a las 7:50. A las 7:50 es cuando van a cerrar todas las puertas, el portón, todo eso va a cerrar. Las clases como tal comienzan a las 7:30, pero pueden entrar a los niños un poquito más temprano, pueden empezar a dejarlos a las 7:20. Pickup in the afternoon is begin at 2:20, 2:25. Class actually ends at 2:30, but we do go ahead and start a little bit early just in case you need to pick up from an elementary or middle school as well. And then pickup is generally complete by 2:50. Now, you remember from the fall that it takes us just a little while to get everybody in the groove, but after the first couple of days to a week, it begins to go much, much more quickly. Okay, entonces para la hora de salida, ustedes pueden buscar a sus niños a las 2:25. A esa hora pueden empezar a buscarlos. Las clases terminan a las 2:30, 2:30. Pero si tiene que buscar otros niños en otras escuelas, escuela primaria, intermedia, y quiere venir un poco más temprano, pues puede venir a las 2:25. Y ya pues esperamos que la salida de todos los estudiantes termine a las 2:50. Ella les recuerda que durante el semestre de otoño, si recordarán, pues al principio todo estuvo un poco lento en eso de la recogida de los niños y buscar a los niños. Fue un proceso que se tardó un poco, pero ya al pasar los días, al pasar las semanas, pues ya pudieron encontrar el ritmo y poder hacer todo a tiempo. Así que denos un poco tengan un poco de paciencia y sepan que estos primeros días van a tardarse un poco. If you have or your child has a doctor or a dental appointment, if they bring that card or appointment with them, that will be the only way that we can have late entry or early pickup. Bring that to the front door, push the call button, and we'll arrange to make sure that your child can make that appointment. Entonces, la única excepción que harán para la entrada tarde o la salida temprana, o sea que si quiere llevar al niño un poquito más tarde o quiere buscarlo, recogerlo de la escuela un poco más temprano de lo usual, sería si tiene una cita con el doctor, con el médico o una cita con el dentista. Esta es la única excepción que harán para que deje al niño tarde o lo vaya a buscar temprano. Si ese es el caso, por favor, traiga la nota, el aviso del doctor con la cita para que podamos hacer todo este proceso. If you are new to the Early Learning Center and haven't been a part of our car rider map yet, you'll notice that you can either come up from West Hancock or come in Evans Street and down Waddell. All of our car riders come from the back of our campus up through to the front. It's one way. That's just so that we make sure all of our children
and families and cars are safe, and that nobody gets a big yellow school bus streak down the side of their car. The buses will come to the front, and only bus riders will drop off in the front. Okay, para todos los padres que no estén familiarizados con la Oficina de Aprendizaje Temprano, les pide que los padres que vayan a dejar a sus niños vayan en la parte de atrás del recinto, la parte de atrás del edificio. Esto se puede hacer a través de la avenida West Hancock o la extensión Waddell Extension por medio de la calle Evans Street. Puede pasar por ahí. O nuevamente la avenida West Hancock. Ese es el mapa para todas las personas que vayan a ir a dejar a los niños en carro. Ella les recomienda que hagan esto para que no se queden, o sea, no estén en la ruta del autobús. Todos los autobuses van a pasar por la parte del frente del recinto, ¿no? En la calle del frente del edificio. Entonces, para que no estén en el medio de todo eso, de todos los autobuses, pues les pide que por favor pasen en las calles que están detrás del edificio para dejar a los niños. If at any time, you have a doctor's appointment or a dental appointment and need to come, you will park in the front parking lot, but ensure that you're parking in a space. Entonces, si por alguna razón tiene que visitar, tiene una cita médica y tiene que buscar al niño, pues pueden estacionarse en el estacionamiento del frente del edificio, pero además de eso, pues tendrían que ir por la parte de atrás de la escuela para dejar a los niños. Says new ELC drop-off procedures. They're not really new if you were here in the fall, but we just want to make sure that we remind folks there will be screening questions each morning. There's a temp check, and you'll have a mask on beginning at the bus stop, screening questionnaire, a temp check at the car or at the table, and we'll make sure that as we transition, parents are signing children in and out outside. We'll be hand washing at the sinks or with hand sanitizer. Often with this cold as it's been, we use the hand sanitizer instead of the running water, and they'll wash hands again at the classroom. During the day, we are not able to have visitors in the building right now due to COVID. And as a reminder, that late entry and early pickup is for doctor and dental appointments only. Ok, entonces aquí les está dando el proceso para dejar a los niños o buscarlos. Por las mañanas, si su hijo está tomando el autobús para ir a la escuela, en cada parada de autobús se les van a hacer unas preguntas al estudiante para ver si hay algún tipo de contacto con el virus, con el COVID. Se le va a tomar la temperatura y se le va a pedir al estudiante que se ponga la mascarilla. Y esto todo va a ocurrir en la mañana en la parada de autobús. Si usted es un padre o madre que está dejando a su hijo en la escuela, usted mismo lo lleva a la escuela, lo mismo le van a hacer unas preguntas a ver si hubo algún contacto con el COVID. Se le va a tomar la temperatura en el carro. Entonces todos los estudiantes van a transicionar, ¿no? Los padres van a poder firmar por su hijo afuera de la escuela, afuera del edificio pueden firmar la asistencia de su hijo. También van a haber estaciones para que los niños puedan lavarse las manos. Va a haber un desinfectante de manos en cada entrada y en todos los salones de clase. Últimamente, con todo el frío que hemos tenido en el clima, ¿no? El clima muy frío, pues han estado usando mucho el desinfectante de manos, pero también tienen lugares para que los niños puedan lavarse las manos. Durante el día ellos no están permitiendo visitas. Esto es para que no se propague el virus y proteger a todo el mundo. Y como recordatorio, si tiene una cita médica o una cita dental, pueden buscar a su niño temprano o pueden dejarlo temprano, más tarde. Pero esta es la única excepción a la regla. Siempre van a querer que los niños lleguen temprano. For pickup, remember you must have your car rider number on display and your ID. Now, if you don't have your car rider number, check in with your teacher and they'll make sure that you have a new construction paper laminated card with your number. All children must be in car seats for their safety when leaving the ELC campus. And adults must be available for pickup
that means 18 or older, or the parent of a child. And at bus stops, again, it must be an adult who's doing the pickup, and they must be on the child's list with their ID to pick up. Okay, entonces para buscar a los niños, ellos les piden a todos los padres o a todas las personas que vayan a buscar al estudiante que tengan el número de card writer que se vea en la ventana del frente del auto, del carro. Esto va a ser una tarjeta laminada con el número card writer, o sea, número para los estudiantes que vayan a irse en carro. Y si no tiene este número, pues hable con el maestro o la maestra de su hijo para que le pueda dar esa tarjeta con el número y así pueda buscar a su hijo en la escuela. También se le va a pedir que tenga eso visible en la ventana del carro, pero que también muestre su identificación para poder determinar que usted es la persona adecuada, la persona correcta para buscar al estudiante. Todos los niños tienen que irse en el car seat, en el portabebés, cuando se vayan del recinto de la escuela. Solamente permiten a los adultos a buscar a un niño. Estamos hablando de personas mayores de 18 años o 18 años o mayor. Y esta persona debe estar en la lista de personas aprobadas para buscar al estudiante. Igual en las paradas de autobús pues se espera que un adulto, una persona de 18 años o más esté en la parada de autobús para recoger al niño. At the bus. Mr. Hull is going to share with us the expectations around the pre-K schedule. Ahora el señor Hall va a compartir las expectativas And sobre el horario de welcome pre-K. back, ELC Lions. We are looking forward to seeing you here at the Early Learning Center when we return. Bienvenidos a Just todos. few, Estamos muy things contentos de que about estén the aquí. Pre-K schedule or the components of the pre-K day. As was stated before, the Early Learning Center doors open at 7:20. Teachers will have arrival activities ready for students as they enter the classrooms. These could be table toys, math manipulatives, books for them to read. They typically do a sign-in activity as they enter the classroom to help with writing their names or recognizing their names. These are all of the things that could be done during the arrival activities. Okay. Entonces, todas las mañanas para el horario de pre-K, los estudiantes que estén en pre-K todas las mañanas van a tener actividades justo cuando lleguen a la escuela, van a tener diferentes actividades, juegos, donde pueden también escribir su nombre, diferentes tipos de objetos o cosas que pueden usar para matemáticas, todo tipo de actividades cuando lleguen los estudiantes, preparándolos para el día. Beginning at about 7:30 to 7:40, when our pre-K day begins, our official pre-K day begins. We begin with morning meeting, which could include calendar time, a lot of counting. Morning meeting also includes También cuando comiencen las clases como tal, cuando ya empiece el día escolar, los estudiantes van a tener una reunión matutina, una reunión por la mañana, donde hacen diferentes actividades, pueden contar en voz alta o hacen actividades con el calendario. Esto lo hacen justo cuando comienza el día escolar. They're looking at the weather to see what it looks like outside and discuss that. We also have during morning meeting our second step lessons, which are social emotional lessons that the children talk about every day, from sharing to being nice to their friends. Okay, entonces también durante esta reunión matutina, los estudiantes también hacen actividades con el clima, donde ven fuera de la ventana y hablan sobre el clima, cómo está el día. También hacen las reuniones o las clases, hacen el programa que se llama Second Step, que es un currículo, un plan de estudio que trata sobre el aspecto socioemocional del estudiante. El estudiante puede en estos momentos compartir
sus emociones, lo que sienten, compartir un poco sobre lo que están pasando. Y esto nuevamente tiene que ver con el aprendizaje socioemocional. This is a critical socio-emotional component of the pre-K day. We move into breakfast, which is for about 30 minutes. The breakfast in the pre-K classroom is an intentional, strategic instructional time where teachers, the adults in the classrooms, lead children through conversations, ongoing conversations that helps to build their literacy skills. They also, during this time, during breakfast, learn nutritional values and learn how to make healthy food choices. Okay, entonces luego de la reunión por la mañana tienen el desayuno. El desayuno dura unos 30 minutos. Los niños van a buscar su desayuno. Y este tiempo de desayuno es un tiempo de instrucción también. Lo hacen con toda la intención de que sea un tiempo académico donde los estudiantes están conversando, dialogando con el maestro o la maestra, hablando sobre diferentes cosas que pueden mejorar sus destrezas de alfabetización. También les enseñan sobre la nutrición, sobre cómo tomar opciones saludables cuando se trata de la comida, de la nutrición. Entonces ellos están en ese diálogo durante su tiempo de desayuno. So our meal times period are strategic instructional time or intentional instructional times in the pre-K classrooms. Typically after breakfast, we move into what we call our content area, content time. We move into our content time. Content time means anything, everything except literacy time, because there's another component of the day specifically for literacy. So our content time could be content large group or content small group. Basically, the children are engaging in lessons, could be about math, science, social studies, as well as social emotional lessons. Okay. Luego del desayuno tienen lo que llaman el tiempo de contenido. Este es un tiempo donde los estudiantes pueden estar en grupos grandes o grupos pequeños y tienen diferentes temas. Este tiempo incluye diferentes temas menos la alfabetización, porque para la alfabetización tienen un tiempo adicional, un tiempo diferente para esto. Pero durante este grupo, ¿no? este tiempo de contenido, ellos hablan sobre las matemáticas, la ciencia, los estudios sociales, tienen también lecciones para el aprendizaje socioemocional, y todo esto es en un ambiente de grupo, ya sea un grupo grande o un grupo pequeño. Lo hacen por 20 minutos, cubren todos estos temas. That they would do during our content time. Typically after content, we have a 60-minute block of time. Sometimes the teachers break it up, but they either have a 60-minute block of time or maybe a 40-20 or 30-30, but we try to get in at least 60 minutes a day for gross motor, recess time, or what we also call outside play. Okay. Luego de este tiempo de contenido, tienen 60 minutos para trabajar con sus destrezas motoras gruesas o un tiempo para jugar afuera. Son 60 minutos, pero hay veces que los maestros dividen este tiempo 30 minutos aquí, 30 minutos allá, o 40 minutos aquí, 20 minutos allá. Lo dividen como ellos crean, pero es un total de 60 minutos donde tienen recreo, tienen oportunidades de jugar afuera, están trabajando con sus destrezas motoras gruesas y ese tipo de actividades. And this is time that children can run and do different activities on the playground to build their gross motor skills and to strengthen their bodies.
For 10 minutes a day, 10 minutes daily, we have what's called phonological awareness time. During phonological awareness, students are manipulating sounds. They are learning to distinguish and manipulate sounds starting from the environment, and they move from the environment to actual alliteration, which is beginning sounds, and then to rhyming, which is ending sounds. Okay. Luego de este tiempo de recreo o de practicar las destrezas motrices gruesas, ellos tienen un periodo de 10 minutos para la conciencia fonológica. Esto significa que los estudiantes van a estar trabajando en los sonidos, van a practicar sus sonidos en la fonética, los sonidos que vean en el ambiente, también los sonidos que comienzan en cada palabra. También trabajan con las rimas. En otras palabras, sería el sonido final de cada palabra que estén aprendiendo. Entonces, es un periodo de tiempo para practicar la fonética y le llaman conciencia fonológica. And phonological awareness prepares them to distinguish these different sounds, with the goal being that they will then correlate and attach these sounds to letters, then to words, and then going from making those, putting those words together into sentences. Entonces, el propósito de todo esto es que los niños puedan empezar a reconocer los diferentes sonidos para luego hacer la conexión entre el sonido y la letra, luego entre el sonido y la sílaba, el sonido y la palabra. Una vez ya tengan todos estos sonidos con las palabras, pueden ya empezar a construir oraciones. Pero sí, en este periodo de tiempo ellos quieren que ellos puedan distinguir entre todos los sonidos de fonética de las palabras. All of these are critical pre-reading skills that we begin in the pre-K program. Y estas son destrezas antes de la lectura que ellos comienzan en este programa de pre-K. Another very important component of the pre-K day is called centers. Centers is really about a 75-minute block of time in the pre-K day, and this happens every day, beginning with a period called, during the center time, we do a protocol called plan, do, and review. So for about 10 minutes, children will be able to plan where they will engage in exploration of different areas in the pre-K classrooms. These areas could include the house area, the math manipulative area, science area, book area, several different areas in the classroom that the children can choose to go to during that planning time. The planning time is very intentional in that it helps children begin to make choices, and also during the planning time, the children have to verbalize their plan in a complete sentence. So we're working on them speaking in complete sentences, and we're also looking to see that they will carry out their plan. Okay. Entonces, luego de este periodo de tiempo tienen lo que llaman los centros. Los centros, el periodo para los centros se lleva a cabo en 75 minutos. Tienen 75 minutos para participar en los centros y básicamente son diferentes áreas donde los niños pueden participar, ya sea un área designada para el hogar o otra área para las matemáticas, otra área para las ciencias, la lectura, los libros. Entonces, cada centro o cada periodo de centros se divide por 3 partes. Primero tienen 10 minutos para que los niños planifiquen lo que quieren hacer. En estos 10 minutos se espera que los niños puedan tomar la decisión y puedan decir en una oración completa, lo puedan verbalizar, decir cuál fue la decisión que tomaron, cómo quieren participar, a cuál centro quieren ir. Y esto pues se hace con toda la intención de que ellos puedan empezar a hablar
sobre su toma de decisiones y lo que ellos escogieron. During this period. After the planning time for 60 minutes, the children are able to then explore in several areas of the classroom, engaging in different kinds of activities, like I've said before, maybe in the house area or the block area, or different places in the classroom. And this is called the do part of the plan, do, and review protocol. After the 60 minutes, children are taught to clean up their classrooms in a very efficient manner. Everything is labeled in the classroom, which helps them to clean up and put things back in order the way they were before they started engaging in those areas. Okay, entonces luego de que ellos planifiquen y digan exactamente lo que quieren hacer para ese día, para ese periodo de tiempo, tienen 60 minutos para participar. Esta es la parte del protocolo donde primero planifican, luego participan. Entonces en este periodo de tiempo de 60 minutos pueden hacer diferentes actividades en el salón. Pueden estar en el área del hogar, el área de bloques, matemáticas, cualquier actividad que el niño quiera hacer, pues tienen esta oportunidad durante este tiempo. Entonces ya saben, primero planifican, luego participan y finalmente pues revisan. Esta es la última parte, la última fase del protocolo. Tienen 5 minutos, una vez terminen sus actividades, tienen 5 minutos para recoger todo, limpiar todo. Todo está bien organizado, tiene sus letreros, está todo identificado donde ellos pueden dejar los juguetes o las actividades que usaron, y también usan esta oportunidad para no solamente organizar el área y limpiar el área, sino también para repasar sobre lo que hicieron durante ese periodo de tiempo. So they have a period of cleanup, and then there is a 5 to 10 minute time for the review of what they've done in their centers. And this is just a strategic time for the children to remember and recall what they've done in their centers and discuss it with their peers and the teacher. Entonces ya saben que la última parte de esta actividad es repasar. Una vez los niños terminen de organizar todo, limpiar todo, recoger todo, tienen unos 5 o 10 minutos para repasar lo que hicieron, hablar sobre las actividades en las cuales participaron, y esto lo hacen con sus compañeros de clase. Like I said before, our meal times, breakfast and lunch, are strategic instructional times where our goal is to build language, have ongoing conversations, as well as learn about healthy eating and nutrition. Okay. Luego de esta actividad de centros, tienen el almuerzo. Al igual que el desayuno, el periodo de tiempo es de 30 minutos. Y durante el periodo de almuerzo, pues los niños están participando en diálogo, hablando sobre diferentes temas, conversando sobre la nutrición, cómo tomar decisiones saludables. Entonces, pues todos se hacen con esa intención de que no solamente estén comiendo, sino que también estén participando en diálogo. Daily, we have a rest time for 60 minutes. There's a 60-minute block of time designated or reserved for rest time. We remind our children that it is important that they rest their bodies. They don't have to go to sleep, but that their bodies do need to rest from all of the fun engagement that they've experienced in the former part of the day that they've already had. Okay. Luego del almuerzo tienen un periodo para descansar. Es un periodo de 60 minutos. Siempre les recuerdan a los niños que no necesariamente tienen que dormir durante este tiempo. Si no quieren dormir, no tienen que dormir, pero sí les piden que descansen, que utilicen ese tiempo para descansar sobre todo de todas las actividades divertidas que han hecho durante el día. So that's a 60-minute rest time that they engage in. 5 to 10 minutes for the review, and then 5 to 10 minutes for the dialogue. 60 minutos de descanso, 60 minutos para descansar. 60
And typically after rest time, then we have a literacy small group. And again, children are engaging in lessons for pre-reading skills. This could include left to right reading, spaces between words, putting letters together to form words, as well as putting words together to form sentences. Entonces, finalmente, luego del descanso, tienen un grupo pequeño para alfabetización, donde están estudiando o aprendiendo destrezas antes de la lectura, prelectura. Por ejemplo, practican la destreza de leer de izquierda a derecha. También practican eso de dar espacio entre cada palabra o usar diferentes letras para completar palabras. All of these skills are pre-reading skills that we start teaching our pre-K students. Y todas estas son destrezas fundamentales para la lectura que ellos aprenden antes de leer la lectura, antes de aprender sobre la lectura. Early on. And as we get to the close of the day, we have what's called our closing activity, where the children have their second read aloud of the day, and they're exploring the story time or the book of the day, maybe acting out the story or reading through the story and sequencing the events that have happened in the book. And they also, during closing activity, do a review of the pre-K day, typically through a song or some kind of chant that helps them remember all of the components of the day, from arrival through the first and second read aloud or story times, through their centers, and as well as their content and literacy small group. Entonces, finalmente tienen la actividad de cierre, la actividad final, donde los estudiantes tienen 15 a 20 minutos para hacer un repaso de todo lo que aprendieron en el día. También tienen una oportunidad para leer en voz alta. Esta es la segunda oportunidad que tienen de lectura en voz alta. Ellos repasan lo que leyeron, el cuento. Hay veces que es el libro del día. También hablan sobre la secuencia en el cuento. Hacen un repaso, un resumen de lo que aprendieron, no solamente durante este periodo, sino también en las actividades de centro o lo que aprendieron en la mañana. Hay veces que terminan el día cantando una canción con música, y bueno, tienen diferentes actividades para cerrar el día. So, we have a full day of fun learning here at the Early Learning Center in the pre-K program. We look forward to seeing our ELC Lions back here at the Early Learning Center. Entonces ese es el día completo que tienen. Es un día bastante ocupado, como podrán ver. We look forward to our pre-K friends joining us. We also look forward to our Head Start 3's friends. Ms. Fabregas is going to share their day. Entonces ahora vamos a ver el calendario para el programa Head Start. Ella va a compartir el calendario y nos va a explicar el programa. Absolutely. So the Head Start program, when we refer to the Head Start program, we're referring to our 3- and 4-year-olds. And so in our Head Start program, the day looks very similar to the pre-K day. We try to make sure that it is age appropriate, so it's developmentally appropriate, but the day starts very similar with arrival, the adults greeting teachers and children greeting each other in the morning. There's a morning activity, and it could be puzzles, story time, manipulatives on the tables, any sort of art activity. But really, the morning is about establishing rituals and routines, helping students to understand that there's a morning ritual, there's a morning routine where they come in, they put up their coats and they wash their hands and and greet their friends and start the day. Okay, entonces, antes de comenzar con la explicación del horario, ella quiere decir que cuando se refiere al programa Head Start, se está refiriendo a un programa para los niños de edades 3 o 4 años.
Entonces es un horario bastante parecido al que acabamos de ver con Pre-K. Las clases pues comienza, bueno, todo el proceso de llegada en la mañana comienza a las 7:20, bastante similar que al de Pre-K. Y están en este periodo de la mañana están estableciendo rutinas donde los estudiantes llegan, se lavan las manos, saludan a todos los adultos, a los maestros, los compañeros, van al baño. Entonces es muy importante que tengan estas actividades apropiadas para su edad y que vayan estableciendo rutinas. The morning also starts with morning announcements and the pledge. And of course, we have meal time throughout the day, but we also have circle time, and we also have this incorporate the second step curriculum, which Pre-K does as well. And that is. Entonces también tienen los anuncios de la mañana, también hacen el juramento de lealtad, tienen el desayuno, tienen también un tiempo que llaman el tiempo de círculo, tiempo en el círculo. Es un grupo grande de estudiantes. It's also about social emotional learning. En este periodo de tiempo están aprendiendo el plan de estudios del programa Second Step, que al igual que el programa de Pre-K, es un programa donde hablan sobre el aprendizaje socioemocional. An opportunity for students to learn not only how school works, but how to get along with their friends, how to talk to other friends, how to solve social problems, and there are explicit lessons taught and practiced throughout the day. Entonces esto le da la oportunidad al estudiante de expresarse, hablar sobre lo que están sintiendo. También les enseñan sobre lo que pueden esperar del día escolar, todas las expectativas que tienen para la escuela, cómo comportarse con sus compañeros de clase, cómo resolver algún asunto o algún problema que tengan. Todas estas destrezas se las enseñan a los niños durante este tiempo. We also have small group instruction, and small group also focuses on those domains that was mentioned earlier. That Pre-K also follows the same Georgia early learning and development standards. We call those standards our GELS, and those are our state standards, and they are embedded and really guide our lesson planning and guide our instruction throughout the day. Entonces luego de esto tienen el grupo pequeño, donde al igual que el Pre-K, ellos están aprendiendo todos los estándares de aprendizaje del estado de Georgia, que estos son los estándares que guían las prácticas de enseñanza de este programa, muy parecido al Pre-K, y esto se hace a través del tiempo en grupos pequeños. A very sort of informal opportunity for students to come together with their teacher. The activities could be math, so it could be counting and quantifying, working on rhyming. At this moment, and with the Freeze program, with the Freeze classrooms, they're finishing up Unit 4, which is all about fairy tales. And part of that is learning in those lessons. They're learning about rhyming and the rhyming the sounds the sounds that they hear, playing with sounds, listening for whether words rhyme or don't rhyme, and then producing rhyme. Okay. En estos grupos pequeños tienen la oportunidad los niños de hablar con sus maestras, hacer diferentes actividades. Hay veces que pueden hacer actividades de matemáticas, conteo, también pueden hacer actividades de lectura, la rima. Recientemente pues están aprendiendo sobre los cuentos de hadas, y a través de estas actividades de cuentos de hadas pues los niños están aprendiendo sobre las rimas, están buscando cuáles son las palabras que riman, y están también ayudándolo un poco con la lectura. Outside, they have gross motor time. So outside play, that's an opportunity again for them to interact with your peers, work with their teachers. They have breaks throughout the day again. And as I mentioned before, story time is also another part of the day. And this schedule is an example of what a Head Start schedule could look like, but they may vary a little bit from classroom to classroom. And so story time, of course, would involve the teacher telling a story and students having the opportunity to respond, engage in conversations, maybe if it's a story they've heard before, acting out the story, responding to questions, asking questions, and really being able to understand the structure of stories, opportunities to work with books. Okay. Luego de esto tienen los centros, las actividades de centros, también tienen la oportunidad de jugar afuera en el recreo,
desarrollar todas sus destrezas motoras gruesas. Tienen tiempo también para ir al baño, un descanso. Luego tienen un periodo de tiempo para los cuentos en grupos grandes. En este periodo de cuentos se les ayuda con la comprensión de lectura, se les pide que expliquen lo que sucedió en el cuento para ver cuánto entendieron y que ellos puedan resumir lo que se leyó para ese periodo de tiempo. And let's see, throughout the day, we continue with rest time, of course, additional breaks and nutrition activities, learning about healthy eating, sort of what they're eating and where the foods come from. And there are all kinds of opportunities every day to talk about nutrition and healthy eating. Luego tienen el periodo de descanso, también tienen una oportunidad para ir al baño, para comer, y tener diálogos también sobre la nutrición, la comida saludable, lo que están comiendo, de dónde viene la comida, ese tipo de cosas. And again, story time is also a whole group lesson. And there's a closing activity right after story time, which allows them the opportunity to talk about what did we do in school today? You know, what are we going to do in school tomorrow? And what are some things that we enjoyed about our day? And just an opportunity for students to understand what comes next in preparing for departure. Okay, entonces al final tienen otra oportunidad para los cuentos, para leer cuentos. Esto es para todo el grupo. Y luego de esto tienen las actividades para cerrar el día, para terminar el día. Ellos hablan sobre lo que se aprendió en ese día, hacen un resumen de todo lo que se aprendió. También pues, empiezan a planificar o hablar un poco sobre lo que se espera hacer el próximo día. Esto es para ayudarles a que puedan planificar un poco ya cuando terminen el día escolar. This looks very similar from classroom to classroom, and in our early Head Start classroom, it looks somewhat similar, but not quite as structured. Early Head Start, when we say early Head Start, we're referring to our infants and toddlers in the center-based program. In our early Head Start program, because this includes our infants, and now, of course, we're talking very, very young children, so we have to adjust our schedule based on their needs. So the infants, they feed on demand, they sleep on demand, but we still provide them the same opportunities throughout the day. They still have the opportunity to explore their environment. They have free play. They have whole group activities. The day looks very similar, and they also have what we call circle time and music and movement. And they also have outside time, small group instruction, story time, and of course, embedded throughout the day, we're also teaching our earlies and our Head Start children about health and safety, especially right now, and the importance of washing their hands, the importance of stopping throughout the day, and just having some conversations about why we're doing what we're doing. And with early Head Start, I didn't mention this before, but our earlies won't wear masks, but our Head Start children are wearing masks. And sometimes the teachers are having conversations with them about why are we wearing masks? Why are we washing our hands so much? And they see the teachers cleaning the tables, which we always do, but we talk about why we're doing that. Okay. Este es el horario para el programa Early Head Start y aquí nos estamos refiriendo a los niños pequeñitos, a los más pequeñitos que tenemos en la escuela, los niños más jóvenes. Es un horario bastante similar, parecido al horario de Head Start, con la excepción de que para los niños de Early Head Start es el mismo horario, un horario similar, pero no está tan estructurado o no es tan estricto el horario, porque saben que son niños muy pequeños que tienen pues, la necesidad de comer cuando quieran comer o descansar cuando quieran descansar. Entonces, como son tan pequeñitos estos estudiantes, es un horario bastante flexible, parecido al horario de Head Start, pero mucho más flexible para estos niños muy, muy jóvenes. Otra cosa que quería mencionarles que no mencionó anteriormente, estos niños de Early Head Start no tienen que usar la mascarilla, los niños de Head Start sí.
Entonces las maestras están conversando con ellos sobre por qué se usa la mascarilla. Entonces los niños notan que la maestra o el maestro está limpiando los pupitres o el área, y ellos tienen esa conversación sobre por qué se usa la mascarilla, por qué están limpiando tanto, y se les explica. And so in our curriculum, health and safety and taking care of our own needs are actually part of our standards. And so we talk about that throughout the day. And again, embedded throughout all of this are all of our Georgia Early Learning and Development standards, and embedded are our social emotional. We talk about our social emotional learning. And now we've talked about Early Head Start center-based. We also have an Early Head Start home-based program, which looks very different because this is we're having virtual home-based services. So still 90 minutes per week of home visits of instruction, but it is still, it will continue to be virtual. So 90 minutes of virtual lessons, and let's see, it's personalized virtual visits. So one home educator working with the parent and child together through Zoom, having conversations about child development, family well-being, setting family goals, and talking about the family's social service needs. So sharing, the families will set goals, and the home educator will work with the family to provide additional support, share community resources. Entonces, este es el horario para el programa Early Head Start basado en el hogar. O sea que tenemos el programa Early Head Start en el centro de aprendizaje, pero también está el programa basado en el hogar. Obviamente, debido a la pandemia, todo esto se está haciendo virtualmente, donde normalmente el especialista hace visitas al hogar de cada familia, tienen su plan de estudios, un plan de estudio con actividades de 90 minutos a la semana, que está bastante dirigido al estudiante. No solamente hablan sobre lo académico, sino que también tratan cualquier asunto que tenga que ver con las necesidades del estudiante o la familia, necesidades sociales o cualquier cosa que se necesite. Está el especialista ahí para ayudarle. Y bueno, ya saben que todo esto en el momento se está haciendo virtualmente. If the family has identified employment as a need, the home educator works in collaboration with the family to determine what steps need to be taken to meet those goals. And then we do have some small group work, and obviously most of this is going to be one-on-one and independent, but small group looks very much like what we call virtual group socializations, because at this moment we're not able to meet in large groups. We meet virtually. The home educators meet with some families in small groups virtually to, again, address child development. And we still follow the parents and teachers curriculum. And we still use the Georgia Early Learning and Development standards in the home-based program as well. Entonces también tienen actividades de grupos una vez pues se regresen a las clases presenciales. Actualmente pues no podemos hacer estas actividades en grupo porque todo se está haciendo virtualmente, pero es parte del programa. También pues si un padre tiene una necesidad de, digamos, empleo o cualquier otra necesidad que tenga la familia, pues esta persona, este especialista en la educación, está disponible para ayudar a resolver cualquier asunto que tengan, con el propósito de ayudarles a todas las familias y que tenga también el beneficio para el niño. And so again, this is an individualized program. Esto es un programa individual, uno a uno, meetings with the home educator and the parent to address their personal needs, their goals, the child's goals. We also collect tienen data. metas para todos los estudiantes. Ellos buscan and we use that data to guide the child's learning. Y también tienen unos datos que van recopilando de cada estudiante. Tienen evaluaciones para determinar las necesidades específicas de ese estudiante. So that's our home-based program, and that is Early Head Start and Head Start. Okay, ese es el programa para Head Start, Early Head Start en el centro y Early Head Start en el hogar.